son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput. Cantan esas hinchadas, porque así comienza. Ole, vos tierra, ole, vos tierra. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. ¡Hey! Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones, Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este rinconcito de ascenso que construimos, damos vida viernes a viernes aquí por Radio Caput. Como dice nuestro colega, le mandamos un abrazo enorme a todos nuestros colegas. Luego hablaremos seguramente periodismo, todos los periodistas deportivos en su día. Como dice el gran Julián Brico, hay momentos en que un relator debe callarse. Y yo diría, hay momentos en que un papá debe babearse. Con esa presentación le mandamos un abrazo enorme a la pequeña Valentina. Y hoy con un programa con muchísima emoción, información, historia, recuerdos. Tenemos de todo para ofrecerles en este ratito de programa. Hoy con rápidamente un entrevistado que nos viene a visitar telefónicamente en este caso, pero y un fin de semana que se viene incluso la decisión final. ¿Quién será el que ascienda a la Primera B Metropolitana? Hablamos de Sportivo Barracas, hablamos tal vez de Ituzaingó. Bueno, se va a jugar el día de mañana y muchísimo tenemos para ver, pero claro, primero lo primero, el saludo para nuestro querido Martín Farfán, nuestro operador y encargado de la puesta al aire para llevarles
todo este programa y como siempre decimos, si sale en condiciones es porque él está atrás, a puro sacrificio, a puro correr, meter y disfrutar. Y también le vamos a mandar nuestro abrazo gigante, gigante a Carlito Seriani, que pronto lo tendremos aquí con nosotros telefónicamente. Seguramente va a estar escuchando esto que vamos a tener a continuación. ¿Por qué? ¿Qué se nos viene? Se nos viene una fiesta, la fiesta de la cultura. Hoy vamos a arrancarlo hablando de cultura, hablando de historia, hablando de arte, hablando de la Noche de los Museos, una nueva edición. Y la verdad que es una velada en la que el porteño, en este caso, también en otras partes del país, pero en este caso, quien vive en la ciudad de Buenos Aires, va a salir a las calles, a los museos, a visitarlo. La verdad que es una gran fiesta, es una gran posibilidad de nutrirse, de disfrutar con la familia. Y muchas veces hemos hablado con aquellos que tienen a cargo museos de nuestros clubes que también hacen no solamente a los clubes, ¿no? A la historia con los barrios, para conocer su sentido de pertenencia, para saber cómo nacieron, cómo crecieron hasta llegar a hoy, en muchos casos, clubes completamente centenarios. Y en este caso vamos a darnos el gustazo de charlar con Guido Canevari, en este caso Guido Canevari, quien nos va a hacer un recorrido, ¿no? En la previa a esta Noche de los Museos en el Museo de Ferro. Alguna vez hemos hablado del Museo de Argentinos Juniors, alguna vez hemos hablado del Museo Maradoniano, y en este caso tenemos ganas de recorrer con Guido Canevari, miembro de la Subcomisión de Historia y Museo del Club Ferrocarril Oeste, este hermoso plan. ¡Qué hermosa noticia, Guido! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, la verdad, ¿qué significa para vos, qué significa para el club abrir las puertas del museo, el instituto, abrir las puertas del club en una noche tan especial? Una más, ¿no? Un año más. Sí, un año más. La verdad que Ferro participa desde la primera edición de la Noche de los Museos, pero este es recién el segundo año en el cual tenemos un museo propio. Antes hacían, digamos, visitas guiadas en el estadio y en lo que es la sede social, que está ahí muy cerca de la cancha, y bueno, ya este es el segundo año en el cual contamos con el museo. Qué hermoso, qué hermoso. A ver, un museo que fue tomando forma gracias al esfuerzo de muchos dirigentes, pero también a donaciones de quienes tuvieron la posibilidad de contar con una camiseta, con una pelota, una camiseta de Cacho Sacardi, de la Chancha Regui, un trocito de madera del estadio, una pelota que pateara Garabal, ¿no? Por ejemplo. ¿Es así? ¿Fue hecha con el pulmón del propio socio, vecino, hincha? Sí, absolutamente, como decís. Digamos, la idea de que Ferro tenga un museo nació en el 2011. Y fíjense que pasaron casi más de 10 años, casi 15 años, hasta que se pudo concretar. En todo ese tiempo lo que pasó fue que, digamos, en la época de... Voy a ir un poquito atrás en el tiempo para que se entienda. En la época de la quiebra hubo un grupo de socios que se organizó para llevar adelante distintas obras. Sí. Se llamaba la Mutual de Socios. Y tenía como un espacio, un cuarto chiquito que estaba debajo de una de las tribunas de madera, del lado donde Ferro hacía de local. Y con el paso de los años hubo un grupo de unos 3, 4 socios dentro de la Mutual, que en realidad en total conformaban más o menos 30, que empezaron a mostrar interés por la historia de Ferro. Y con el tiempo, los socios que se enteraban de lo que hacía la Mutual y que veía que había un grupo de socios interesados particularmente en la historia, fueron dejando recortes de diarios, camisetas, testimonios también, ¿no? En esa época se filmaron y se entrevistaron a exjugadores, técnicos, etcétera. Y bueno, se fueron acumulando tantos objetos durante estos 10, 15 años que la verdad que ahora tenemos un museo, un archivo y estamos saturados de cosas. Mira. Y recibimos, y continuamente recibimos donaciones
gente que trae cosas y se emociona porque eran del abuelo, del padre o de algún hermano, digamos, ¿no? Hay una cuestión muy emocional, muy sentimental con lo que implican los museos de todos los clubes, Obvio, ¿no? Obviamente. obvio. Ahí estamos viendo a imagen partida algunas de las, algunos de los bienes, ¿no? De las joyas que pueden llegar a disfrutar en la noche de los museos, en el Museo de Ferro. Preguntarte qué piezas históricas, verdaderos tesoros, se va a encontrar el vecino, porque de ese archivo que tienen seguramente no ponen todo a la vista. ¿Con qué piezas se van a encontrar? Y cada cuánto son repuestos, ¿no? ¿O son cambiados? ¿Cómo es el funcionamiento ese? Las dos preguntas te hago. Y nosotros tenemos la intención de ir rotando las muestras cada 3 o 4 meses. Ajá. A veces, debido a alguna efeméride, nos vemos obligados a adelantar eso. Pero, por ejemplo, hay objetos que son muy grandes, que están siempre en el museo, no los podemos sacar, como son los últimos postes de madera que se usaron en una cancha de fútbol argentino. Previo, digamos, se usaron, la FIFA prohibió los arcos de madera a partir del Mundial del 94. Sí. Y bueno, los últimos arcos de madera quedaban en la cancha de Ferro y se usaron en un partido Ferro-Newell's, donde atajaba, por ejemplo, Fabián Cancelarich. Del lado de Newell's, pero bueno, un arquero histórico de Ferro. Otras cosas así que pueden llamar la atención, tenemos botines de Marcos Acuña que usó en el Mundial de Qatar 2022. Eso vale oro. Eso sí, absolutamente. ¿Y cuál es la pieza más antigua que tengan? Porque estamos hablando de un Ferro de, si mal no recuerdo, y uno llega viernes y ya la cabeza cuenta de más, 122 años, ¿no? 121 cumplió. 121. Ahora se viene el 122. Exacto. Mirá, las cosas más viejas en realidad que tenemos son elementos del ferrocarril. Ajá. Porque bueno, obviamente el club se llama Ferrocarril Oeste porque fue fundado por 95 empleados de la empresa. Sí. Entonces tenemos objetos que eran del ferrocarril y vinculado con el fútbol o con algún otro deporte. Es una buena pregunta. Y tenemos, no sé, fotos, por ejemplo, de los años 1907, 8, 9. Tenemos planos muy viejos de la época del ferrocarril que se puede ver cómo era la cancha en sus primeros años. Bueno, tenemos una locomotora, no está obviamente en el museo porque no nos podría entrar, pero ahora en la entrada de la nueva popular de la cabecera oeste, tenemos una locomotora a vapor que se utilizó obviamente durante muchos años y que se le donó al club en 1970 y ahora está como ahí en la entrada de la popular. Y en algún momento también se hacían carreras Millet, ¿no? Sí, exacto. Vieron que hace muchos años era común que los clubes tuvieran una pista de atletismo. Claro. Y hasta los años, si no me equivoco, hasta los años 40 o 60 por ahí, se corrían carreras de Millet y de Speedway, que eran como unos karting más chiquitos. Un poquito más grandes en realidad. Y hay algo hermoso que tiene recuperar esto, ¿no? Los museos, también Almagro está haciendo un premuseo, hay una invitación a recorrerlo de 14 a 20 el día de mañana. Lo importante que es recordar la historia de los clubes, sus lazos con el barrio o con la provincia, y recordar también que todo nace de generalmente, ¿no? De unos chicos que querían jugar al fútbol. Chicos, jóvenes, un poco más adultos, pero nace de un juego, nace de la necesidad de competir contra los pibes de la bandita del barrio, ¿no? De la otra cuadra. Sí, totalmente. Digamos, a mí me parece que nosotros, los que somos hinchas y socios de un club, tenemos que comprometernos con la historia
de nuestro club y también la de otros clubes para entender cómo es ese proceso, porque no se llega a 121 años solo, o sea, hay un montón de problemas que sufrieron todos los clubes y me parece que estos espacios donde se trabaja, donde se estudia la historia, también generan, digamos, esa pertenencia que es tan importante tenerla a nivel barrial y, bueno, después cada uno con el club que le corresponda. El 10 de agosto se cumplió el primer año del Museo de Ferro. ¿Qué objetivos sentís que se cumplieron desde ese, te diría prácticamente desde la piedra basal, ¿no? Ni siquiera te llevaría a la fundación el primer momento, el primer suspiro del Museo Ferro, pero ¿qué objetivos sentís que se cumplieron y qué decís me gustaría a largo plazo, ¿no? Mi esperanza es llegar a qué. ¿A tener qué? Bueno, un museo más grande, claramente. Mm. Eso sin ninguna duda. No es un museo chico, pero la verdad que, como te digo, hay tantas cosas que la verdad que necesitaríamos un poco más de espacio. Estamos charlando con la comisión directiva a ver cuáles son los proyectos que son posibles y factibles de llevar adelante. Y la verdad que en este año, bueno, y un par de meses, hicimos un montón de cosas, un montón de muestras, de homenajes, presentaciones de libros, y hay un grupo de gente muy grande, la verdad, que está trabajando muy bien, y a mí lo que me gustaría es que ese grupo vaya creciendo, ¿no? Con el tiempo, y empecemos a trabajar también mejor nosotros, a manejar los objetos como corresponde, a exponerlos en las condiciones adecuadas, porque bueno, no es fácil tener un museo. Uno cree que un museo se puede tener como poner 3 cosas como pones vos en el living de tu casa y no, tiene que tener una conservación especial para que todas esas piezas perduren, ¿no? Absolutamente, y para mejorar estas prácticas, digamos, museísticas, por decirlo de alguna manera, estuvimos ahí hablando con la gente de la Facultad de Filosofía y Letras para armar un convenio de colaboración en el cual, por ejemplo, nosotros nos capacitemos con docentes de la facultad en estas cuestiones, en cuestiones de archivo, de conservación, de curaduría, que sería como el montaje, y al mismo tiempo puedan venir estudiantes de esas carreras a llevar adelante sus prácticas, digamos, a poner en práctica lo que estudian. Ahí estamos viendo, tienen la posibilidad de ver, además de los trofeos, boinas del gran maestro Timoteo Gribol, también es el templo, ¿no? Y estaba pensando qué trabajo para hacer a modelo mini lo que es el estadio, los primeros pasos del Estadio de Ferro, ¿no? Sí, acá, digamos, lo interesante que tiene el Estadio de Ferro es que es el más antiguo de Argentina. Claro, y nunca lo cambiaron de dirección, digamos. Exactamente, siempre estuvo en el mismo lugar. En el mismo lugar, y eso lo vuelve un hecho casi único a nivel continental, porque es el segundo más antiguo de América, después del de Nacional de Montevideo. Sí. Así que la verdad que es un lugar que incluso hasta es importante para la historia del deporte en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general. Y aparte, bueno, ¿cuántos equipos hicieron de local en la cancha de Ferro, no? Obvio. Prácticamente todos los de Capital. Obvio, y en ese momento competía con el de Sportivo Barracas, en los primeros años, en la prehistoria de nuestro fútbol. Sí. Pasaron incluso el equipo, el Alumni, que era un equipo... Claro. En su época, el múltiple ganador. El ganaba todo, sí. Guido, la verdad que agradecerte enormemente por este ratito, por hacernos esta previa, este recorrido radiofónico por el Museo de Ferro, en la previa a esta Noche de los Museos. Preguntarte a qué hora arranca y qué actividades para aquellos vecinos que tengan ganas de vestirse, ponerse sus mejores pilchas verdolagas, sean o no del verde, ¿no? Porque esto es fiesta, esto es la historia de un club y a fin de cuentas la mayoría compartimos esto. ¿Qué actividades hay y a partir de a qué hora?
Sí, mira, nosotros abrimos a las 7 de la tarde. Va a haber visitas guiadas por el estadio. Sí. Desde las 7:30 hasta las 12, saliendo cada media hora. Es decir, a las 7:30 sale la primera y después la siguiente va a ser a las 8, 8:30, 9, así de esa manera. Después tenemos a las 8:30 una muestra de danza folclórica con estudiantes del taller de Ferro, y después hay 3 muestras, 3 exposiciones. La del museo, una muestra fotográfica colectiva de los distintos fotógrafos oficiales o no que tenemos en Ferro, y por último una intervención lumínica de los 3 niveles del Instituto Educativo Ferrocarril Oeste, que sería nivel inicial, primario y secundario, que van a estar ahí en el anfiteatro frente al museo. Está todo más o menos concentrado en esa zona. Se entra por Avellaneda 1240. Por la puerta 6. Exacto, por la puerta 6. ¿Y recorrido por el estadio? Sí. En este caso también. De juego. Ajá, sí. Qué bueno. Las visitas guiadas son esas, las que empiezan 7:30. Qué lindo, Guido. Agradecerte enormemente por acompañarnos. Y bueno, seguramente vamos a estar ahí disfrutando este sábado. Cómo no, los esperamos. Muchas gracias por comunicarse. Un fuerte abrazo. El gustazo de hablar con Guido Canevari. En la previa a esta noche en los museos, el Museo de Ferro es una de las alternativas. Qué linda. Otra de las alternativas es el Museo del Bar Pacos, para disfrutar aquí en Talcahuano, acá cerca de la radio, haciendo la previa al próximo concierto, iba a decir. Esto es un concierto, la verdad que estamos tocando al próximo programa. Vamos a Pacos a disfrutar. Si estás aburrido, obviamente, ahí se comen las mejores empanadas de la Argentina. No te miento, la vas a tener que probar, vas a ver, para disfrutarlo. Así que tenés muchísimas cosas para disfrutar. Habíamos dicho también el museo de Almagro, el de Nueva Chicago, por ejemplo, el de Racing. Hay muchísimo para disfrutar, así que qué mejor que pasar un sábado entre el fútbol, entre la historia, entre amigos y con la familia, obviamente. Hacemos un bote a tierra y volvemos, dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Me sentí mejor, pero aquí estoy, tan sola en la vida que
mejor me voy. Hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí está, tan sola en la vida, que mejor me voy. Que mejor me voy. Que mejor me voy. Continuamos en Bote a Tierra y mientras escuchábamos este temazo, esta versión de Celeste Carballo del tema del Carpo Desconfío, estamos charlando con Carlitos Seriani, que lo tenemos aquí con nosotros. Carlitos, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, amigos oyentes? ¿Cómo estás, Gonzalo, amigo? Mejor, recuperándome, esto va de a poco. La palabra que usan los médicos para nosotros es pacientes, y bueno, tenemos que ser pacientes. Sí, la verdad que sí. Pero también cuando se dice que está entrenando diferenciado, pero que en cualquier momento saltás a la cancha. Sí, si veo dónde está la cancha, sí. Y bueno, por ahí llegás al buffet por equivocación, no pasa nada. Ahí me quedo, Obvio. Miro el partido desde ahí. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Preparado para un fin de semana de superación? ¿Te parece que hagamos los 180 segundos de la Primera Nacional? Y después te quiero hablar de un tema en particular con el Independiente Rivadavia Argentinos Juniors, la final, como disparador. Pero, ¿tiramos primero las noticias? ¿Cómo no? Dale, perfecto. Arrancamos entonces con estas 180 segundos de la Primera Nacional, porque Almirante Brown ya tiene a su primer refuerzo. Hablamos de Gustavo Cabral, ese defensor que jugó en Racing, jugó en River, jugó como 9 años en el Celta de Vigo, en el Pachuca de México lo nombraron el mejor extranjero de la Liga Mexicana. Bueno, llega Almirante Brown, un refuerzo que, si bien lógicamente tiene ya superando los 40 años, si mal no recuerdo, tendríamos que fijarnos bien, necesita Almirante Brown a una voz de mando, necesita experiencia, sobre todo por la salida del Gurí García y del Mono Martínez bajo los 3 palos, así que un refuerzo que me parece muy, muy, muy interesante para Almirante Brown, Carlitos. Vos sabés que, hablando de defensor, ya tiene también el primer refuerzo Ferro. Ajá. Y es nada menos que un ex jugador de Ferro, de la época del Zapito Coleoni. Sí. Hablamos de Canto, ¿te acordás? Sí, y de la dupla. Exacto. Entonces, Canto es el primer refuerzo de Ferro de la temporada. El Huevo Rondina, que aseguró que continúa en el club, está mirando a jugadores inferiores, principalmente está siguiendo a la reserva para subir jugadores, cosa que en diciembre ya más o menos tenga delineado parte de lo que será el año que viene la temporada de Ferro en el Nacional. Una gran noticia para Defensores de Belgrano,
es que su arquero, Alejandro Medina, referente ya a esta altura, puso el gancho, va a seguir siendo el arquero en el Bajo Núñez. Recordemos que disputó los 34 partidos de Defensores esta temporada y se volvió parte fundamental, así que realmente importante esta continuidad. Por el otro lado, Quilmes perdió a un jugador muy interesante como es Gabriel Carabajal, que va a seguir su rumbo en Perú, en el Cusco Fútbol Club. Pero también un Quilmes que está buscando ya refuerzos, pero el tema es que está inhibido. Así que está trabajando en el plano judicial para poder destrabar la inhibición y poder formar parte de este mercado de pases. Alfredo Grelac ya se comunicó directamente con Emanuel Denning, que termina su contrato como delantero de San Miguel. También con un exjugador en San Telmo, hablamos de Barreto, de José Barreto, recientemente Belgrano dije, ¿no? San Telmo, quiero decir. José Barreto, que recientemente se alejó de Colón de Santa Fe. Y el otro que interesa, lo vamos a dejar un poquito de lado, pero proviene un defensor central, figura de Berazategui. Luego lo vamos a solo ofrecieron y le interesó, así que ojo, Berazategui, atentos a lo que vamos a decir en un ratito nada más. ¿Tenés algo más, Carlitos? Perfecto. No, de mi parte no, solamente comentar que hay una noticia de alguien, un equipo que ya dejó el Nacional, pero bueno, digamos que como esta temporada está, que es Alvarado, sí, que pareciera que está interesado. Vos dijiste que el gurí se va de Almirante. Sí. Bueno, ¿se va a Mar del Plata? Recale en Alvarado de Mar del Plata. Mira qué noticia para la gente de La Feliz, más felices que nunca, ¿eh? Así que si llega el gurí, un gran refuerzo para la temporada del Federal A. Vamos a meternos, Carlito, porque tuviste la posibilidad de ver el partido de Copa Argentina, la gran final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y lo quiero empatar, lo quiero unir a una convocatoria que se autoconvocaron los muchos hinchas de distintos equipos pidiendo a partir de las 5 de la tarde, allí en calle Viamonte, en la AFA, un fútbol más transparente, justo y competitivo, ¿no? Y querías hacer notar varias, no sé si irregularidades, varias cosas que sucedieron en el partido, en aquella final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, en general y con el arbitraje, ¿no? Un arbitraje que vamos a spoilear, y ahora te dejo. Nicolás Ramírez es el árbitro para el Boca River este fin de semana. Pero ¿cómo dirigió el partido final por Copa Argentina? Mira, yo te lo voy a comentar haciéndote una síntesis de un amigo en común que tenemos vos y yo. Sí. No lo vamos a nombrar, pero es un amigo en común que está muy ligado al Club Argentinos Juniors y al cual le mandé un mensaje al día siguiente del partido y me dijo, jugamos contra 9 jugadores y nosotros con 12, con el árbitro a favor. Así simple. A ver, indagando, porque viste, ahora tengo bastante tiempo para hacer este tipo de cosas. Indagando, me pregunté, Malaspina sabemos que es un allegado a Tapia, que es un tipo de mucha llegada a AFA, pero es un tipo muy derecho. Sí. ¿Cuál es la cosa como para que supuestamente el árbitro sea más partidario del club de la Paternal que del club de Mendoza? Y la contestación que me dijo alguien que está muy arriba es,
a muchos equipos les convenía que Argentinos Juniors sea el campeón, porque liberaba cupos en los torneos internacionales. Dicho esto, voy a decir, no las irregularidades del partido, sino las cosas que me llamaron la atención. Sí. En el primer tiempo, con el partido 1-0 en favor de Independiente Rivadavia y con un jugador menos ya, por una bien hecho, bien expulsado el jugador del equipo mendocino, pero con uno menos, hubo 4 minutos de descuento. En un primer tiempo bastante, pero en el segundo tiempo hubo 18 minutos 18. de descuento. Está bien. Se lesionó Centurión, que es el arquero de Independiente Rivadavia. Hubo algunas interrupciones más o menos. ¿Se cortó la luz? No. Ah, bueno. Porque... No. No, en ningún momento. No, digo, porque es un número de... Es una cantidad de tiempo que se da si se corta la luz, si hay algún tipo de... falta, se llevaron a algún jugador en ambulancia y están esperando que vuelva, no sucedió nada de eso. Tampoco hubo disturbios, gracias a Dios, en las tribunas, que haya que parar el partido porque gases lacrimógenos o lo que fuese, porque fue una fiesta. Se cumplieron 18 minutos que en realidad yo creo que diciendo una barbaridad, con 10, 12 minutos estábamos hechos. ¿Por qué? Porque al ver todos los cambios, las ventanas, las cortinas, las puertas, todo eso ahora como se llama el fútbol actual, digamos que lo que se cuenta son 5 minutos, que es lo que generalmente descuentan los árbitros. Bueno, hubo lesionados, hubo jugadores que se lastimaron, hubo un cabezazo entre un jugador con otro y la pelota pasó por otro lado, pero no ameritaba 18 minutos, Gonzalo. Aparte con el árbitro señalando cada vez que había una interrupción, corto, paro el reloj y sigo. Sí. Si Ramírez lo hace en el Superclásico, y más a favor de Boca, en caso que Boca vaya ganando, yo creo que lo matan. Pero bueno, al margen de eso, ya de por sí muy extraño, porque ni en Europa hay 18 minutos digamos que de descuento en un partido que no pasó nada fuera del campo. Hay que agregar que se ejecutaron penales. Argentinos empata en el minuto 16 de descuento del segundo tiempo. Echan a 2 jugadores de Independiente Rivadavia, en realidad bien echados, pero debería haber echado también al sobrino de Maradona, a López Muñoz. ¿Por qué? Porque cuando fue a buscar una pelota al lateral, no se llevó por delante, lo empujó deliberadamente a Berti. Berti reaccionó, todo el mundo reaccionó, quien dio la tarjeta roja fue Berti y un colaborador de Berti, no López Muñoz. En el primer tiempo saltaron a cabecear un jugador de Argentinos y uno de Independiente Rivadavia, y el jugador de Argentinos, deliberadamente o no, para un árbitro que ponía todo bajo la lupa, pegó un codazo que según el árbitro fue sin intención. Sí. Pero más allá de todo esto, hay digamos una cereza para el postre, y es que en la definición por penales, el cuarto penal de Argentinos Juniors, lo ataja el arquero Marinelli, que fue el que reemplazó a Centurión. ¿Qué dijo el árbitro? Que se adelantó. Y cuando lo toca, porque vos viste que en la televisión lo tocan de 30 lados distintos, tiene un pie en la línea, la otra adelantó. No era para patearlo de vuelta. Lo volvió a atajar, bueno, ya no le quedaba otra alternativa. ¿Qué iba a hacer? ¿Echar al arquero porque atajó el penal? No. Entonces, gana Independiente Rivadavia con todas esas cosas. Yo creo que es un alma, tripa, corazón ese equipo, porque aguantó desde los 30 minutos del primer tiempo con uno menos, y desde los 25, 27 del segundo tiempo con 2 menos, ten en cuenta que no fueron 13 minutos, sino que fueron casi 30 con el alargue. Sí. Me llama poderosamente la atención que su castigo fue dirigir el clásico del domingo. Yo no voy a acusar ni a Argentinos Juniors, vuelvo a repetir, tengo mucho respeto por su comisión, por
por su club, tengo mucho respeto por Nico Díez, pero no se lo merecía el espectáculo porque el partido fue muy lindo, no se lo merecía Argentinos Juniors, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol, y en la cancha se puede ganar y se puede perder, pero juega muy bien al fútbol y queda manchado por esto que no sé de dónde proviene. Pero creo que habría que hacer un baño de limpieza, porque lo que está pasando realmente es muy, pero muy difícil. Y quiero comentar otra cosa que acaba de pasar hace un momento. Sí. Ahora a la noche está por jugar Rosario Central con San Lorenzo, y toda la gente que ama el fútbol le quiere dar una mano a San Lorenzo, porque lo que está haciendo los jugadores, Ayude, que es el técnico que lleva el apellido de lo que está haciendo, ayudar a un club, todo lo que hacen sus, digamos, no solo el cuerpo técnico y los jugadores, sino el personal de San Lorenzo, es lo único que está manteniendo a San Lorenzo en pie, porque hubo una reunión de Chiqui Tapia con los directivos de San Lorenzo, a los que terminó golpeando la mesa y diciendo, déjense de joder. Si ustedes, yo les di una semana pasada, una semana, y me vinieron con pavadas acá, va a hacer una intervención la AFA del Club San Lorenzo. Y yo no estoy de acuerdo, igual que vos, igual que muchísima gente de las sociedades anónimas, pero, este tipo de cosas, este tipo de manejos, este tipo de que si Monetti vuelve, si no vuelve, y los directivos no saben si renunciar o no, también le hacen mal al fútbol. Como le hacen mal al fútbol los arbitrajes, Sí. como le hacen mal al fútbol un montón de situaciones, más en este país, ya sabemos, esto no viene de la votación de empate cuando había impar, esto viene de tiempo antes, y que siempre pasan, lamentablemente, Gonzalo, cuando los torneos están por terminar. Sí. Sí, yo quiero agregar algo más antes de irnos al corte, que puede ser bastante fulero, bastante antipático para los hinchas de Independiente Rivadavia de Mendoza, para los hinchas de Platense, para los hinchas de Central Córdoba de Santiago del Estero, porque ¿quién más no quiere que Platense, Central Córdoba, Patronato en algún momento salgan campeones de la Copa Argentina, salgan campeones del fútbol argentino, porque realmente lo merecen? Ahora, hay clasificaciones a la Copa Libertadores que no terminan de estar bien justificadas, porque, a ver, una cosa es que vos seas el campeón de un torneo, pero no significa que seas el campeón del año y que tengas argumentos futbolísticos para rebatir cualquier fundamento internacional, sea brasileño, del fútbol brasileño, sea del fútbol ecuatoriano y demás. Siempre se habla de, bueno, la Copa Libertadores, están llegando los brasileños porque tienen más billetera. Es verdad eso, pero también es verdad que clasifican los primeros 6 del año en el Brasileirao. Es decir, que te aseguraste que los mejores 6 de Brasil van a jugar la Copa Libertadores de América. En el caso de Argentina, clasifica los 3 mejores de la tabla anual. Argentinos Juniors está cuarto, así que no estamos hablando de Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing. Estamos hablando de, en este caso River y Boca están, pero Boca el año pasado estuvo lejos, por ejemplo, así que no es cuestiones de equipos grandes y equipos chicos. Estamos hablando de méritos, estamos hablando de quién merece y quién se tomó las cosas en serio. Platense, por ejemplo, hizo un gran primer parte del año, fue el campeón, pero ahora está 20º o 15º, no recuerdo bien, está alejado. Lo mismo Independiente Rivadavia de Mendoza en el torneo. Fue el campeón de una Copa Argentina que incluso te permite llegar a los penales y seguir clasificando a través de ese modo. Entonces digo, también tiende, y no quiero que se malinterprete y suene antipático, porque Independiente Rivadavia de Mendoza seguramente va a vivir su clasificación histórica a la Copa
Libertadores, Platense lo hará, Central Córdoba lo vivió y realizó una relativa buena campaña, pero están tirando a un término más mediocre el fútbol argentino, ¿no? Perdóname, yo te voy a decir una cosa, estuve escuchando muy atentamente todo lo que comentaste. Sí, tienes razón, muy cierto. En Brasil hay billetera, hay sociedades anónimas encubiertas, Flamengo gastó fortunas y trajo jugadores del Atlético de Madrid, todavía muy vigentes, trajo jugadores del Ajax, todavía muy vigentes, etcétera. Pero creo que también la diferencia está en que River también rompió el chanchito y gastó 70 millones de dólares en traer jugadores que parece que no le rindieron. Entonces, más allá de los jugadores, de la billetera que tengas, está también en lo que hagan esos jugadores. Paredes en Boca le cambió la cara, es la mitad más uno, la hinchada, bueno, la mitad más uno dentro de la cancha es Paredes. En River, los jugadores inclusive seleccionados no anduvieron a la par. River ha traído jugadores por mucha guita y no le caminaron. Racing, lo mismo. O sea, yo creo que también, más allá que los torneos son los veo bien organizados, Platense, para clasificar a las finales del torneo que termina ganando, entró octavo. Sí. Y bueno, por una serie de razones terminó peleando y saliendo campeón contra Huracán. Pero no olvidemos que entró octavo. Pero no estoy hablando de SAD o no SAD, ¿no? Estoy hablando de un formato de torneo que en vez de clasificar a la Copa Libertadores a los 3 mejores, deberían ser a los 6, 7, 8 mejores, los que vos quieras, a los 6 mejores. Entonces, sí, porque el año pasado Boca trajo a Velasco, trajo a Marchesín, trajo a un montón de jugadores y sin embargo no rindieron. Y no tiene el mérito como para clasificar. Si hubiera salido campeón, perdió en semifinales, pero no hubiera sido meritorio llegar a la Copa Libertadores a través de una Copa Argentina. No, obvio. Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, yo a lo que voy es a que el fútbol argentino es muy mediocre. Si no, no puede ser posible que River, con los millones que invirtió, haya perdido 5 partidos seguidos de local. Y si no, y tiene 2 partidos muy riesgosos, el domingo en la cancha de Boca y el otro fin de semana en la cancha de Vélez. Entonces, River puede quedar afuera absolutamente de todo, con toda la plata que metió. Sarmiento, con toda su humildad, fue a la cancha de River y le ganó. Riestra está primero. Gimnasia. Entonces, Gimnasia. Entonces, voy a que, más allá de que están mal organizados los torneos de acá, no, yo no sé, yo por ejemplo, a mí me parece que lo que es la Copa UEFA, que vendría a ser la segunda en importancia abajo de la Champions, sería el lugar ideal para los equipos que ganan torneos ajenos a al torneo de AFA. Es que así se hacen en la FA Cup, por ejemplo, la Charity Shield, británicas, ambas inglesas, clasifican a la Europa League. Vamos a decir la verdad, y no por Independiente Rivadavia. Lo digo también por Central Córdoba, que hizo una muy honrosa Copa Libertadores. Patronato no tanto, pero llegó a ganar algún partido. Pero esos equipos saben que no van a llegar ni a los octogonales de las copas internacionales. Entonces, a sabiendas, y bueno, mandar a jugar la Copa Sudamericana, que es una copa no tan fuerte como la Libertadores. Entonces te puedes llegar a encontrar con algún equipo brasileño fuerte, porque hay muchos, te puede llegar a tocar algún equipo uruguayo fuerte, pero es menos importancia, y le das un cupo más al que llega a una copa anual, porque si no vamos a llegar a lo que pasó el año pasado en la primera C, en donde sale campeón por llegar a ganar un torneo, un equipo que en la general salió tercero. No jodamos, la Madrid salió primero, Berazategui segundo y Real Pilar tercero. ¿Y quién está en la C en este momento? Real Pilar. Entonces, creo que tienen que variar eso, porque vuelvo a repetir algo que dije, amigos. En el fútbol argentino, y más cerca de fin de año, y no lo digo por Tapia, porque pasaba en épocas de Grondona y post-Grondona, siempre todo pasa por un tamiz de duda, de misterio, de qué es lo que está pasando acá.
Entonces, vamos a blanquear eso. Vamos a hacer un torneo en el cual el que gana, si es un torneo menor, y bueno, gana un puesto en la Sudamericana, que para muchos equipos va a ser Independiente, como lo fue Córdoba, es guita, porque jugar 6 partidos en una zona significan dólares. Entonces, no van a llegar a una final contra quien sea, como llegó Mineiro y Lanús, pero van a llegar a por lo menos a ganar guita, que es lo que aspiran. A otra cosa no se puede aspirar, porque vos armás un equipo para una Copa Internacional, quedaste afuera por penales o porque te tocó un rival muy difícil, y en el torneo local, por promedio, estás tecleando y con un paso en el Nacional. Yo creo que ahí tendría que cambiar la cosa, Gonzalo. Totalmente de acuerdo. Es algo que había que poner sobre la mesa. Obviamente puede resultar antipático, pero a fin de cuentas lo que estamos hablando es una respuesta a ese comentario cada vez que el último equipo argentino queda fuera de la Libertadores, es esa. ¿Qué le pasa al fútbol argentino? La billetera del fútbol brasileño le puede al fútbol argentino. No, es que no llegan los mejores. Platense en este caso fue el mejor. Si hubiera entrado a la Copa Libertadores inmediatamente hubiera sido quizás merecedor, o seguramente lo haya sido. Pero llegar después de un proceso así, prácticamente sin los mismos, con muchas bajas, sin la dupla técnica que la llevó al título, es llevar equipos que no están en su mejor momento. Y eso, bueno, también hace que el fútbol argentino hacia el exterior también se vea un poquito más desgastado, ¿no? Carlitos, ¿hacemos un bote a tierra? Dale, y volvemos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hegemonía de la demencia. Diálogos locos en un país sin cuerpos. Episodio número 86. Alerta Sofía al equipo económico. Hola, señor presidente Javier Sinley. ¿Cómo anda usted? ¿Pero qué es esto, Conan? Te estás pasando de vivo. No puede ser, si hace rato que vengo muerto. Pero vamos a lo importante, Javier. Tenés que cambiar de estrategia. El Congreso no te saca ninguna ley. Así no puede funcionar una república. Además, Estados Unidos te emplazó a acordar con la oposición. Tendrás que sentarte con Kicillof. ¡No! No me junto con marxistas. Bueno, qué sé yo, con Cristina. No me junto con presidiarias. Bueno, entonces con Massa. No me junto con perdedores. Ok, entonces... Ya me junté con Macri en Olivos y arreglamos todo. ¿Ah, sí? ¿Qué arreglaron? Digo, la parte que se pueda saber. La de la guita no me interesa. Arreglamos que desde las 0 horas del día 27 de octubre gobierna él y su equipo. No. ¿Y vos qué vas a hacer? Dedicarme, digamos, a lo que me gusta y para lo que tengo talento. A engatusar a la gente. Perdón, no debo usar esa palabra. Me trae problemas con mis colegas perros. Te vas a dedicar ¡A cantar, Conan! ¡A cantar! Como lo dicen en Movistar Arena. No. ¿Te parece mal? Al final no hay hueso, digamos, que te venga bien. Sos la gata Flora cuando te la... Para. No me compares con gatos que se pudre todo. Soy un perro y a mucha honra. ¿En serio te parece mal que cante? Me parece bien. El problema es que cantás muy mal, Javier. Cantás como gobernás. Así que, imagínate. Conan, sos un desagradecido conmigo. Yo, o sea, digamos, te di mucho amor. Y te lo estoy devolviendo con cada llamada que te hago. Soy el único que te canta la verdad. Soy el único que te dice que vas por el rumbo equivocado. Soy el único que te dice que la vas a chocar de frente. Soy el único... No sos el único. Todos los cucas, o sea, todos lo dicen. Bueno, pero yo te lo digo porque... Porque sos cuca. Por eso cuando me lo decís.
¿En qué te han convertido, Conan? En tu viaje al cielo, vos... Hablando de viaje, ¿qué se sabe del equipo económico? Hace días que no da señales de vida. ¿Se habrá perdido en Washington? Están negociando la salvación definitiva de la Argentina. Rechínganos. ¿Y no alcanzaría simplemente con tu renuncia? En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fupiano. Idea general y guión Fabián Metler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Continuamos en Bote a Tierra y mientras escuchábamos al cuarteto de Nos, en este momento vamos a viajar a la localidad de Esteban Echeverría para hablar acerca de uno de los grandes ganadores de este 2025. Camioneros logró convertirse en el mejor equipo en la primera experiencia en el promocional amateur, un torneo que aún más que este año mostró un gran nivel de juego, para mí en particular, con chicos con sed de pelear por cosas realmente muy importantes, desinhibidos, con ganas, con sed de mostrarse, ¿no? Y consiguiendo un ascenso que este año volvió a ratificar, mostrándose como uno de los equipos más goleadores y menos goleados de todo el torneo. Un andar imparable, un ascenso muy merecido para un Camioneros que seguramente sigue festejando, o al menos con esa sonrisa, ¿no? De lado a lado, pensando en este desafío histórico que significará la primera B metropolitana. El capitán del barco, el conductor del camión, mejor dicho, el hacedor de este equipazo, Federico Ursi-Wally, en Bote a Tierra. ¿Cómo está, Federico? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, todo bien. Muchas gracias por las palabras. Acá estamos, descansando un poco y disfrutando. ¿Todavía dura la fiesta o ya se está pensando, típico del fútbol argentino, ¿no? La cosa dura una noche, 2 noches y después ya hay que pensar en lo que viene. ¿Es así o hay tiempo para relajarse? No, es así porque, bueno, la dinámica de querer seguir siendo protagonistas te lleva a que se disfrute, pero bueno, también se empieza a planificar, más allá de que todavía falta mucho para el inicio de la pretemporada y el torneo de la primera B.
bueno, también motiva el empezar a ver, bueno, el nuevo torneo, cómo formar el nuevo plantel y todas esas cosas. Pasó más de un mes de aquella final. ¿Caíste ya en lo que lograron o, a ver, quedaron en la historia de Camioneros? ¿Caíste o todavía te cuesta entender eso? Sabemos que el logro fue muy importante, que el club anhelaba seguir creciendo en lo deportivo, porque institucionalmente es un club que está muy preparado. Y bueno, nada, estos logros sí, obviamente van a quedar en la historia y el club va a tener registro de este ascenso más que nada cómo se terminó dando, porque la final fue muy, digamos, intensa y se terminó dando el ascenso en el último minuto, así que tuvo muchos condimentos que van a hacer de que sea muy recordado todo. Se habla mucho... Sí, perdón. No, eso, no dije nada. No, Federico, se habla mucho de que Camioneros es el club de un gremio, hay mucho prejuicio, pero lo que no se habla mucho, por lo menos, y nosotros lo hemos hablado con un periodista partidario de Ituzaingó en la previa a la gran final, es lo meramente futbolístico, porque Camioneros se transformó en el equipo con el segundo mayor goleo del torneo, recibió solamente 10 en 26 partidos, solo 2 derrotas, y Ituzaingó lo mismo, solamente 3 derrotas y una cantidad de goles que lo hizo merecedor de ser el ganador de su zona. ¿Es un poco así? ¿Molestan las críticas desde ese lado? Porque es prácticamente rayando la perfección. No, en algún punto sabemos que somos un equipo que bueno, está, o sea, representa al sindicato de camioneros, es un club social y deportivo, pero el gremio está detrás. Hay connotaciones políticas que van a ser siempre de que bueno, estando de un lado o del otro, gente que no se enfoca en, como vos decías, en las estadísticas, o no se pone a ver los partidos, en las redes sociales siempre va a haber ese odio, así que uno trata de no detenerse en eso. No estoy buscando, digamos, la aceptación ni la aprobación, o nadie la está buscando en un tercero que no está preparado ni informado para hablar del equipo. Nosotros estamos muy contentos del torneo que hicimos, también hizo un gran torneo Ituzaingó, está en los números. Y también, bueno, después el mundo del fútbol sí se detuvo a ver la final, porque si bien el torneo de la C tiene visibilidad, bueno, nada, hay categorías superiores donde se mira más, y cuando todos vieron la final que hizo Camioneros, tanto en la ida como en la vuelta, mejor representación de haber visto cómo el equipo funcionó en los dos partidos no hay, así que bueno, no hubo discusión sobre eso de que vos me mencionabas. Sí. Estaba pensando lo competitivo, recién hablé en la introducción de ese primer promocional amateur, me refería que me pareció un poco más intenso que el presente, porque el presente prácticamente que se decidió hacer en el mes de agosto, septiembre, y en unos pocos partidos tuvieron que jugar, ¿no? Que es prácticamente que no se terminó de resolver, ¿no? O como se dice, de calentar, de entrar en calor. Pero ese primer promocional amateur con Estrella del Sur, ¿qué opinión tenés de la creación del promocional? Porque los dos llegaron a la primera C y los dos hicieron... Camioneros, vaya que hizo un gran torneo y logró el ascenso, pero Estrella del Sur terminó tercero en su zona. Bueno, no, estoy muy de acuerdo con la creación del torneo promocional amateur. Obviamente que tiene características y condiciones reglamentarias que hacen que sea diferente a
a las otras categorías, pero darle la posibilidad a clubes que hace muchísimos años intentan meterse en AFA y tratar de hacer su camino, hace muchos años que van en la búsqueda de jugar en torneos regionales. Bueno, nosotros competimos, por ejemplo, contra Everton de La Plata, que hace 105 años que intenta entrar en el fútbol grande. Hay clubes que realmente son merecedores, Belgrano de Zárate, hay clubes que son merecedores de una oportunidad. Desde lo deportivo, bueno, nos tocó a Estrella del Sur y a Camioneros ascender el año pasado porque, bueno, ambos teníamos un muy buen equipo, pero también estábamos sostenidos por una estructura importante. Entonces eso ayudó para que podamos hacer la diferencia dentro del campo. Pero este año, bueno, lo único que bueno, por ahí no estuvo tan bueno, que no puede ascender directamente Metalúrgico o el otro que había llegado a la final, creo que había sido Ezeiza. Sí. Y tuvo que jugar un repechaje, porque hubiese estado bueno también que se vayan sumando. Sí, Hoy te agrego que hoy están en el fútbol grande o en digamos, en el ascenso están Mercedes y Real Pilar, que fueron incluidos sin competir en algún momento, y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, el Camionero tuvo que competir. Sí. Y el Leones FC también. Bueno, sí, ahora aparecería. Dicen que puede haber una reestructuración y quizás los dos equipos mejor posicionados de este promocional puedan subir también. Pueden subir sí, hay algún rumor, estaría bueno porque hicieron un gran torneo esos dos equipos. Es que en realidad sería jugar por nada el promocional amateur en este caso. Así que mínimamente el premio tendría que estar. No, estuvo la chance, pero con, digamos, que sea más cuesta arriba porque le tocó competir con Puerto Nuevo. Y sí. Y bueno, nada, la primer final la pelearon y yo creo que la segunda le costó y bueno, se pudo sostener la categoría a Puerto Nuevo. Me hablabas recién de la estructura, de la infraestructura en realidad del club que ayudó en cierta forma a sostener, ¿no? el rendimiento en una primera C que prácticamente no necesitaron una adaptación como generalmente se requiere. Estrella del Sur tampoco lo necesitó demasiado. Para la primera B, esta infraestructura puede ayudar también tiene una infraestructura para la primera B, digo en el estadio, digo las comodidades que se requieren para esa categoría, y por el otro lado, si parte de lo importante es sostener también la base del plantel que viene jugando desde el promocional amateur y ahora en la primera C. Sí, el club como club en sí está preparado para competir en la primera B metropolitana, no solo por el digamos, por la estructura, por las inferiores. El campo de juego, el césped está es muy a un lindo, nivel sí. Bueno, después está más. Sí, o más. La tribuna de cemento la están terminando ahora en un mes, parecería que quieren, bueno, con el correr del año próximo hacerla completa el estadio. Se irá viendo si llega a concretarlo, pero principalmente el club y el equipo están haciendo un camino. Nosotros hace 3 años que estamos, en el que creo que bueno, que tiene todas las herramientas para estar a la altura y competir con clubes de muchísimos años de historia y con mucho ascenso y con muchos años en estas categorías. Te tengo que preguntar, ya que estamos hablando, te hablé de sostener la base del equipo, por lo cual te estoy hablando de futuro, y si te hablo de futuro te tengo que preguntar, ¿vas a seguir siendo el DT en la primera B metropolitana?
Bueno, hubo reuniones ya con los dirigentes y está todo encaminado para seguir. Sabemos que está siempre la posibilidad por ahí de que pueda llegar a suceder algo, hasta no firmar, pero bueno, estamos contentos acá, ya van 3 años y nos viene yendo muy bien, así que queremos seguir así. El Ferguson de Esteban Echeverría titularían los diarios. No, bueno, no tan así, pero está... Vas en camino. Y no, es que llama la atención de que los procesos se hagan largos cuando en el fútbol tal vez no sea lo más normal, entonces bueno, está bueno cuando encontrás un lugar y te lo respetan, bueno, aprovechar. ¿Y ahora están entrenando con días alternados? ¿Cómo se viene la planificación del trabajo? Sí, venimos con días alternados, con semanas intercaladas para que puedan no perder la forma física los jugadores, pero tampoco abrumar, porque está muy largo el inicio de la pretemporada, entonces nosotros sabemos de que no podemos soltar, pero bueno, lo vamos llevando así hasta que llegue el momento de ajustar un poquito en diciembre y después dar vacaciones hasta inicio de enero y ya ahí meternos de lleno en la pretemporada. Perfecto, perfecto. Se viene una primera B Metropolitana que tiene sus mañas, si no contáselo a Defensores de Belgrano, tanto tiempo estuvo, Atlanta, Platense, que les costó mucho salir de allí. Hay equipos realmente muy, muy duros. Y la pregunta que te hago es un poco lo que seguramente van tanteando con la dirigencia, ¿no? Se sostiene la base, pero además se traen algunos refuerzos que conozcan la categoría, o cómo pensás que se debería plantear el equipo, digo, ¿no? Pensando en esta categoría, que en principio es desconocida para camioneros, pero que tiene equipos realmente de fuste. Sí, nosotros tuvimos una charla ayer con respecto a la conformación del plantel. Creemos que va a haber modificaciones en un 20%, el 80% quisiéramos que continúe. Ese 20% puede estar compuesto por jugadores que han rendido mucho y lo van a venir a buscar de categorías superiores a la B Metropolitana, entonces va a depender de lo que quieran hacer ellos en cuanto a lo deportivo. Y después algún jugador por ahí que necesitemos que dar a préstamo y meter algún cambio ahí. Nosotros no vamos a ver, sabemos que la categoría es muy dura, sabemos que es competitiva, no la hemos digamos, competido nunca, tampoco habíamos competido el promocional y tampoco la C. Nosotros, la característica de los refuerzos, nos vamos a enfocar en traer o en tratar de traer refuerzos que se adapten a nuestra idea y a nuestras formas. Después sabemos que el torneo va a ser duro, lo vemos, trato de interiorizarme, hablo con entrenadores conocidos y tiene sus mañas, como vos bien decís, pero también, por ejemplo, el recorrido de Real Pilar puede ser similar al nuestro y no ha cambiado mucho en cuanto a sus formas, entonces también peleó en la apertura, ahora está peleando en clausura. Hay un poco de todo, cada equipo y cada club con sus armas. Sí, totalmente. Federico, agradecerte enorme esta charla, por abrirnos las puertas de camioneros para todos nuestros oyentes que nos decían, ¿y nosotros para cuándo salimos campeones? Y la verdad que seguramente lo van a estar guardando de recuerdo para escucharlo y mostrárselo seguramente a sus hijos y nietos, de este momento inolvidable, este doblete, este nuevo ascenso a una primera B Metropolitana que va a ser sin lugar a dudas un verdadero desafío, pero conociéndote, Federico, conociendo al plantel, seguramente van a ser protagonistas de todo lo que viene porque no se contentan, claro está, ¿no? Sí,
es como vos bien decís, te agradezco nuevamente las palabras, vamos a seguir por el mismo camino, vamos a intentar ser protagonistas del torneo. Sabemos y respetamos a todos los rivales, pero intentaremos con nuestras armas y nuestras formas ser ahí de los equipos que estén arriba para ver si seguimos creciendo también en lo deportivo. Muchísimas gracias, Federico. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, si no hablamos hasta fin de año, que tengas unas hermosas fiestas. Bueno, igualmente para vos y saludos ahí. Estábamos a disposición cuando quieran y estamos en contacto. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, Federico. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Federico Worsi-Woli para rememorar, en este caso, el Camioneros, el ascenso de Camioneros y el título de Camioneros en la Primera C, este ascenso a una Primera B metropolitana que, sin lugar a dudas, será uno de los nombres a tener en cuenta. Lógicamente, ahora, la difícil tarea que tienen todos los equipos, de sostener al plantel que viene sumando millas desde hace tiempo, y sin lugar a dudas entonces va a ser un equipo que hay que seguir de cerca. Vamos, ya que estamos hablando de la Primera B metropolitana, y antes de irnos al corte, vamos con estos 180 segundos de la Primera B metropolitana, en este caso con Guay Urquiza, con el furgón que necesita un punto en estas dos fechas para declararse permanente, por lo menos por un año más, asegurar su permanencia en la divisional. Recordemos que Sacachispas, que se encuentra a 3 puntos, tiene fecha libre la próxima, por lo cual está obligado a ganar este partido, pero aún así el que más complicado estaría es Deportivo Merlo. Si Urquiza logra sacar un punto contra Liniers, bueno, se asegura entonces esta continuidad. Recordemos que se va a jugar el partido el sábado a las 15:30 horas con arbitraje de Gonzalo Pereira. Por el otro lado, una gran noticia para Excursionistas. Juan Carlos Copriva cumplió con un hito, cumplió con su partido número 121 en la institución y se convirtió en el tercer director técnico con más partidos dirigidos en Excursionistas, después de los 534 encuentros dirigidos por Pedro Tilet, una eminencia del pueblo villero. Y por el otro lado, Gustavo Cisneros con 136. A 15 partidos entonces está Juan Carlos Copriva de El Virrey Cisneros, que ya consiguió entonces, recordemos, el ascenso y la clasificación a una semifinal del reducido en la Primera B el año pasado, y está luchando por llegar a un nuevo reducido este año. Por el otro lado, vamos a hablar de los televisados de este fin de semana. Recordemos que Midland puede salir campeón y lograr su ascenso directo este fin de semana, el sábado contra Fénix en Libertad, sábado a las 15:30, con transmisión de Teis Sports. Y a la misma hora va a jugar Real Pilar Comunicaciones, también va a jugar Deportivo Armenio a la misma hora, pero Real Pilar Comunicaciones con transmisión de DirecTV Sports. Y estábamos hablando Argentino de Quilmes, por ejemplo, que sufrió una baja. Hablamos del juvenil volante Ezequiel Madariaga, el mediocampista ofensivo de 22 años. Bueno, no sumaba minutos y por ende se va al Club Unión de Olmos, que juega en el torneo regional amateur, así que va a buscar un mayor rodaje en ese torneo. Y finalmente, nuevas bajas en el Viaducto, en Arsenal de Sarandí, que está intentando barajar y dar de nuevo.
En este caso son 7 los futbolistas que nos siguen. Gustavo Méndez, Manuel López, David Sayago, Facundo Brest, Matías Vera, Axel Batista, Gonzalo Klusener. Tampoco sigue el arquero Courtois y Purita, su capitán. Así que varias bajas y tampoco van a seguir Agustín Álvarez, que también rescindió su contrato, y Nazareno Rosselli, a quien se le vendió el 80% del pase a Defensa y Justicia. Dicho todo esto, entonces, vamos a una tanda y volvemos. Dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
van por la misma senda. Continuamos en Bote a Tierra. Qué temazo escuchábamos con Dividido, la voz de Moyo, el arriero. Y recuperamos, hablando de arriero, al toro de las pampas de este programa. Estamos hablando de Carlitos Seriani. Carlitos, ¿estás por ahí? Sí, Gonza. Y antes que me pierdan de nuevo, porque no me van a recuperar si me agarran, pasamos hace un rato el tema de Papo Desconfío por Celeste Carvalho, sí, y no pude decirlo al aire. Va dedicado a Josefina Callejas, una amiga pero de esas gambas geniales, que fue la que me acompañó para mi intervención como ayudanta de campo. Qué grande, le mandamos un abrazo enorme y qué voz tiene Celeste Carvalho, porque es una versión... Tremenda. Tenés que mejorar la de Papo. Pues sí, más para ese tema. Obvio. Vamos a meternos, antes de este especial, en los primeros 180 segundos de información de la Primera C, porque nos había quedado una pregunta picando. Hay un jugador de Berazategui que interesa a Alfredo Grelac. ¿Sabés quién es? Sí. Bueno, nos metemos entonces en estos 180 segundos de la Primera C para un Berazategui que podría perder a Segundo Rodríguez, defensor de muy buen nivel este año en el elenco naranja y que es pretendido por Quilmes. El central jugó 25 partidos, todos como titular, convirtió un gol, recibió 7 amonestaciones sin expulsiones, pero la verdad es un jugador fuerte con apenas 21 años, un proyecto más que interesante y que podría, Berazategui va a tratar de mantenerlo, pero si no, se puede convertir en una baja más. Recordemos que no siguen Guido Nogar, el arquero, ex Fénix, Jonathan Soria, Iván Centurión, Ariel Vera, Darío Salina, Lucas Patanelli, Caleb Martínez, Julián Rodríguez Seger y Gonzalo Mendiburu, en un plantel que promete tener más bajas. Por el otro lado, Carlitos, sí. Decime. Perdón, va a haber elecciones en diciembre en Fénix, que va a ser el año que viene el nuevo habitante de la Primera C. Sí. Pero se estaba hablando en hacer una lista única para unificar criterios, teniendo en cuenta que hay muchos problemas en Fénix, empezando por la falta de estadio, lo que significa pérdida de hinchas, etcétera, etcétera. Eso se va a arreglar durante una reunión a mediados de noviembre, que sería para unificar listas. Magnífico. Por el otro lado, vamos a Luján, que Luján realizó un gran torneo, terminó cayendo contra Sportivo Barracas, pero la idea de la dirigencia es mantener la base del plantel. Por eso sostuvo a Lucas Torlaschi, el arquero, también a Julián Ford, de gran segundo semestre. En las últimas horas se quedó con la firma, la extensión del contrato de Eladio Ramos, el goleador del equipo con 8 goles esta temporada, así que se asegurará los goles para lo que viene, pero también con el volante central de experiencia que es Enzo Oviedo. En algún momento no había arreglos, no había acuerdo entre las partes, había algún interés de un equipo de la Primera B Metropolitana y hasta uno del Nacional, pero finalmente Enzo Oviedo se va a quedar en Luján, así que dos grandes noticias, tanto la del delantero como la del volante central, cerebro del equipo. Y por último, Carlitos, sí. Perdóname, otra cosa que quería comentar, sí. Me alegra muchísimo cuando los clubes crecen, cuando los clubes hacen obras, y parece ser que en
Lugano, Sí. la tribuna que está frente a la que era antes visitante, que es un terraplén, Sí. frente a donde está la platea local, finalmente van a hacer cemento, aunque sea 5 o 6 escalones, para que el público local vea el partido desde ese sector y no desde atrás del arco. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nos sumamos también a ese gran trabajo que están haciendo en Lugano, un gran orgullo también en Defensores de Cambaceres, que está trabajando en el reacondicionamiento del gimnasio. Le pusieron pisos de caucho, se pintaron las paredes con los colores característicos, se les van a poner espejos que ya mandaron a hacer, así que gran trabajo, que es realmente muy lindo cuando nos enteramos de este tipo de cuestiones, porque significa que los clubes crecen y es vital para la sociedad. Dicho esto, Carlitos, vamos a parar la pelota, mejor dicho, porque se nos fue. Vamos a contemplar el horizonte, el firmamento, vamos a poner la pelota bajo la suela, porque hace solo algunas horas nada más se confirmó esa noticia que no hubiéramos querido dar nunca, que nos llenó de tristeza, nos llenó de desolación. Y la verdad que es entre todos los grandes reportajes que nos dimos el gusto de llevarles al aire desde hace 8 años en Bote a Tierra, es quizás el nombre que va a quedar, la espinita que va a quedar siempre en nuestro corazón, en nuestra alma, que es haber charlado con quien alguna vez el propio Pelé dijera, cuando jugó con el Santos contra Talleres de Córdoba, dijera que era el mejor jugador para él del mundo. Y estamos hablando de Daniel Wellington, que nos dejó en las últimas horas, un ídolo en Talleres, un ídolo en Vélez, también dejó su estampa en Huracán, en Instituto, y la verdad que Carlitos queríamos hacer este recuerdo, ¿no?, para él. Sí, señor. Yo quería contar un poquito brevemente la historia de Daniel Wellington, del Daniel, porque Wellington, cuando jugaba en Vélez, que era ídolo en el club, en los 8 o 9 años que estuvo en Vélez, toda la gente de Vélez cantaba, y ya lo ve, es el glorioso y famoso cordobés. Pero resulta que Wellington no era cordobés. No, era santafesino. Lo llevó obviamente a jugar a Talleres, donde debutó en 1959 Wellington. Vaya a saber qué buscador de estrellas, de genios, iluminado él, lo llevó a Vélez. Y en Vélez, allá por el 63-64, empezó a brillar, junto con Carone, junto con el Turco Hueve, junto con tantos buenos jugadores como tenía Vélez, hasta incluso llegar al 68, año en que Vélez se corona campeón. Siguió un año más, pero él tenía un dolor en el alma. Hablo de Daniel Wellington. ¿Por qué? Porque siempre dijo, mi padre adoptivo era don Pepe Amalfitani, lo adoraba. Y don Pepe se murió a fines del 68-69, pidió irse, se fue a jugar a México, volvió, fue a jugar a Instituto, pasó por Huracán, de la mano de Bonavena, que estaba encandilado por la forma de jugar de Wellington. Y bueno, volvió a Talleres, donde allá por el 70 y pico, de la mano de otros gran descubridor de estrellas como era Ángel Amadeo Labruna, hicieron ese campañón que lo terminaron colocando entre los mejores del fútbol argentino. Terminó en Vélez, en Talleres, e incluso con algo que es increíble, que les quiero contar, amigos. Sí. En una final del regional contra Belgrano, y en la cancha de Belgrano, jugó, iba a patear un tiro libre con todo el público de Belgrano escupiéndolo, puteándolo. Le pidió a Taborda, que era el encargado de los tiros libres en Belgrano, en Talleres, lo pateó él y lo metió en el ángulo. Sí. Con ese gol, Talleres ganó el clásico y fue campeón del torneo de ese año. Y fue tal
el asombro de la gente de Belgrano, siendo el archienemigo que terminaron aplaudiéndolo. También eso era Daniel, Gonzalo. Para aquellos que quieran encontrar, ¿no?, alguna similitud, podemos decir, alguien que usaba muy bien el cuerpo, que tenía un tranco largo, una gambeta endiablada, no muy veloz, pero muy eficaz, y que tenía, como bien decías, ¿no?, un cañón en el pie que te clavaba en el ángulo cualquier intento. Transformaba una pincelada en un cañón sin ningún tipo de inconvenientes. Si te parece, vamos a adentrarnos en estos recuerdos, pero en la voz de un querido amigo de Luis Vallés, periodista, colega. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a todos quienes integran, ¿no?, el círculo de periodismo deportivo. Hoy él ya no se encuentra, pero durante tantos años fue un gran maestro, y también es gran maestro y amigo nuestro. Y le preguntamos, ¿no?, ¿qué te recordás como buen hincha de Talleres? ¿Qué recordás del Daniel? Y nos decía esto. ¿Querés escucharlo? Sí, un grande. Dale. Y era un jugador de carácter por la forma de ser de él, bien provinciano, bien del interior, los típicos. Un 10 que era pachorriento, pero que era muy pensante. Un 10 que ralentizaba el juego, a veces hasta el hartazgo. Y cuando más grande, más buscaba la sombra, como decían, los que lo vieron mucho más todavía. Y desde la sombra te jugaba semi-parado. Es decir, para comparar con la actualidad, ya era un Riquelme de la época. Así que Riquelme tiene mucho de él. No tanto la pegada de Román era con combas, con efecto. La de Wellington era un misil, hacha pura, hachazo puro en el remate. Y sobre todo gambeteador, elegante, con fuerza, una capacidad para sacarse 2 o 3 jugadores de encima con un tranco largo que equivalía a 5 metros por 2 del defensor, o 5 pasos por 2 de los defensores. Eso tenía el Daniel, y se imponía en el salto, se imponía en la carrera, se imponía en el cuerpeo, pero sobre todo en la suela, la pelota bajo el pie, era lo que más lo caracterizaba. Sí, empezó en el 61 y en el 64, el 65, ya se hace grande, le hace un gol, me acuerdo. Dicen al arquero de Ferro de ese momento, increíble, y otro al de Quilmes, que esos equipos andaban bien en aquella época. También a Chacarita, equipos que los tenía, dijo él. Y como te digo, del lado de la sombra cuando mejor jugaba. Y cuando ya más grande, cuando llegó a Huracán, llegó a Instituto, llegó a la segunda época de Talleres, esta del 70 y pico, hasta jugaba por ahí cuando no había control de doping y todas esas cuestiones, a full como ahora, el tipo a lo mejor tenía un trago de más, ¿no? Y mejor jugaba. Lo provocaba y mejor jugaba. Y con 10 minutos entrando en el segundo tiempo ya sobraba. Ese era el Daniel. Y como tenía reacciones contra los hinchas, también lo rebautizaron el loco aquí en Córdoba. Y para Vélez era el famoso cordobés. Y mucha gente lo quiere mucho. Hasta el Cholo Simeone hace poquito, en la entrevista que dio cuando da las charlas después de los partidos del Atlético, lo primero que pidió a toda la prensa es en la conferencia de prensa, justamente, eso es lo que me faltaba decir, lo reconoció a la distancia, porque si algo tuvo también el Daniel, que hizo el curso de técnico y debutó en Vélez Sarsfield, y después también anduvo por Talleres en el 94. Y cuando estuvo en Vélez Sarsfield, 2 años antes, él lo hace debutar a un jovencísimo Cholo Simeone, con 17 años, y ahí lo reconoció él. Una barbaridad.
A nosotros los de Talleres nos dio un título en el 94, en la B Nacional contra Instituto precisamente, donde él festejó muy mesurado por respeto a la gloria, donde se acordó de él cuando volvió a Córdoba, allá en los 70. Qué palabras exactas, qué nudo en la garganta y con el corazón dichoso, ¿no? De haberlo visto, de haberlo disfrutado, Luis Vallés, para traernos una pintura tan sincera y tan linda, ¿no? Del gran Daniel. El Daniel de los estadios. Yo tuve el placer y el honor de verlo. Como había tantos otros en esa época, el número 10 era símbolo de saber jugar al fútbol. Hermín Onega, Rojita, Willington, puedo nombrar 20, el programa es cortito y falta poco, pero Willington era el típico jugador de potrero. Más bien gordito, sí, más bien pachorriento, como dijo Lucho, sí, pero qué jugador. Qué jugador. Y en una época, Gonzalo, en el que eran más permisivos los árbitros y sabés cómo le pegaban. Pero sin embargo el tipo agarraba, se levantaba, no decía nada y jugaba. Ojo que también pegaba, no se quedaba atrás. Qué partidazos que debe haber en este momento en el cielo con tantos buenos jugadores allá. Qué lindo. Y nos vamos a ir con este recuerdo, ¿no? Para aquellos que no tuvieron la posibilidad de verlo jugar, con estas pisadas, con estos trancos, cuando se sacaba un marcador de encima, esos disparos al ángulo, también esas pelotas, esas asistencias sin mirar, todo eso que regalaba, ¿no? El gran Daniel Willington, que bueno, ya lo empezamos a extrañar, pero que quedó en la historia del fútbol cordobés y velezano y del fútbol argentino. ¿Nos vamos a ir con estos recuerdos, Carlitos? ¿Y volvemos? Sí, cómo no. Dale. Los golpes de la vida aprendí estas 4 cosas y hoy me atrevo a repartirlas sin vanidad ni rencor. Y hasta vos, muchacho loco, que la ves color de rosa, puede servirte de ejemplo este gris trasnochador. Yo que te sigo los pasos a coda buenos estaños, tambaleando madrugadas con 10 copas y algo más. Te advierto que no es juguete manosear los 20 años. La existencia es una rula con 100 números de engaño, que si entras a mandar ficha, como un hongo te secas. Muchacho, si pudieras darte cuenta cómo broncan los 40 cuando encanece la testa y entra a fallar el timón. Burros, timbas y quinielas, bailes, copas, damiselas, son placeres de ocasión. La vida del calavera es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da fuego y brillo, después te encana los grillos hasta hacerte gritar madre, madre, y corres a buscarla y entre sus brazos caer. Pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí muchacho, ¿qué hacer? Vos dirás que le he vivido y de puta me lamento. Yo no puedo reprocharte, ya sos grande para elegir, pero al verte ya maduro, sin amor, hogar ni vento, como avaro sobre el oro cuando sume sueños muertos y el dolor te arroje un cero, prepárate pa' morir. La vida del calavera es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da
das fuego y brillo, después te encanan los grillos hasta hacerte gritar madre, madre, y corres a buscarla y entre sus brazos caer. Pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí muchacho, ¿qué hacer? Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Bueno, ya estamos en los últimos 60 segundos de programa prácticamente, Carlitos, pero no queremos terminar el día sin saludar a todos nuestros colegas que también hacen brindar la información todo a pulmón en muchísimos casos, con tanta pasión, dejando absolutamente toda la transpiración en la cancha, dejando todo lo que tienen para poder llevar la más clara información, la más completa información día a día. Nosotros también lo hacemos, así que les mandamos un muy fuerte abrazo a todos nuestros colegas y a todos nuestros oyentes, a todos quienes usuarios, quienes nos visitan en nuestras redes sociales y que la verdad lo hacemos siempre, todo lo que hacemos lo hacemos por todos ustedes, así que agradecerles muchísimo, Carlitos. Mirá, yo lo que quería comentar es que el Día del Periodista Deportivo no surge como un homenaje a alguien, como un recordatorio, surge cuando el Círculo de Periodistas Deportivos hace una reunión y como una especie de tributo al Día del Canillita, que también es hoy. Sí. Se empezó a hacer popular y terminó siendo el Día del Canillita, el Día del Periodista Deportivo. Mira. Me sumo a vos para un saludo a todos mis amigos, a los colegas que tuvimos el honor y la buena onda con muchos de ellos, con la mayoría, con los que están, un recuerdo a los grandes que ya no están con nosotros. Grandes maestros. Y bueno, exactamente. Y ya que hablabas del Día del Canillita, también un abrazo enorme a toda la muchachada de la calle Gaona. Pero por supuesto, que hoy nos deben estar escuchando asado de por medio porque dijeron que ya que no se laburaba, bueno, somos una serie y los escuchamos. Qué lindo, qué lindo. Espero que hayan dejado un chori, aunque sea. No creo, estando el turco. Un abrazo enorme también. ¿A quién más? A toda la gente del Hospital Posadas, a Graciela, Victorio, Inés, a la pequeña. ¿A quién más, Carlitos? A María, una amiga que me está ayudando, me ayudó mucho en estos 15 días últimos. Ya nombré a Josefina, voy a nombrar al doctor Testado, a toda la gente de acá de La Parada, ya los nombramos recién, a toda la gente de Marquesiana y a todos los oyentes que nos escuchan semana a semana. Bienvenido a la Argentina, Carlos del Furgón, que volvió de su gira, excelente y excitante gira por Europa, lo reclamaron allá. ¡Qué bueno! Gonzalo, un enorme abrazo para vos, así a la distancia, se los extraña a todos. Se extraña también, ¿a quién va a ser? A nuestro líder espiritual y material, porque sin el operador no podemos hacer el programa. Hoy estaba recordando de una vez que hice una entrevista y un operador se olvidó de poner que estábamos al aire. Así que es una de las grandes misterios que tendrá la humanidad, eso y que dijeron Bolívar y San Martín, esa entrevista, algo que no va a pasar jamás porque Martín es un verdadero genio y además lo tenemos corriendo de lado a lado para que salga todo el material. Así que Martín Farfán, un verdadero crack al volante, o mejor dicho, a la consola. Carlitos. Escúchame, sí. Dicen que el día previo, o sea, los jueves, entrena
como si fuera el viernes el día del partido, precisamente por lo que corre por nosotros. ¿Cómo estirará? ¿Cómo será la elongación de un operador antes de entrar a dirigir un programa como este? Habría que, No sé, algún día habría que hacerle una nota, ¿no? Pero mientras no se quede enganchado y se ahorque con el cuello y con los auriculares, está todo bien. Gonza, sí. Escúchame. Y si es el día del cumpleaños de tu mujer, pero te olvidaste no solo de decirle feliz cumpleaños, sino de comprarle algo. Y yo sin querer dije la mía. Si hiciste una magnífica nota que vos decís va a recorrer el mundo. Y de golpe cuando salís te dicen, ay, me había olvidado de poner el play. Y bueno, finalmente... Eso pasó, ¿eh? Eso pasó y los primeros oyentes de Bote a Tierra seguramente lo habrán sufrido en alguna otra radio, pero siempre se puede hacer un Bote a Tierra y recomenzar. Así que festejando, celebrando este día del periodista deportivo, nos vamos a ir con esta jugada curiosa, con este verdadero gol de otro estadio, con este relato que transforma una jugada completamente absurda, un remate a cualquier lado, en un golazo al lado del palo. ¿Querés que lo veamos para irnos? Yo lo escucharé. Dale. Buen fin de semana, que descansen. Te espero acá, Carlitos. El viernes que viene, a media pierna y de rodilla. Chao. Buen fin de semana, que descansen. Nos volvemos a cruzar y a ver y a escuchar el viernes que viene. Chau, chau. Va a venir el centro por intermedio de Castellano. Le queda el 8, que es la Serre. Le pegó feo, tan feo, que va a convertir el gol, pero allá, ¿ves? En el arco que está atrás del arco. ¡Gol! Nuestra maestra Eve de Bonafini.